He visto que los niveles de prolina pueden afectar tu microbiota y que esto puede tener efectos sobre tu depresión, no sé qué. Esto te lo puedo decir mientras se toma una cerveza. Los hábitos básicos son muy aburridos. Yo que he pasado por ketos y paleos y mil historias, el 80-20 no viene de aquí. El mundo natural es salvaje. El mundo natural te mata. El mundo natural no está pensado para ser benevolente. Pero es verdad que nosotros hemos evolucionado en el mundo natural. Entonces es verdad que nuestro cuerpo está adaptado a ese entorno. No quiere decir que sea el entorno donde vivamos más tranquilos. Vivimos mucho más tranquilos en este entorno tóxico que nos hemos creado. ¿Cómo encuentro este equilibrio de coger pequeñas cosas de nuestro entorno donde nos hemos desarrollado e introducirlas aquí para que estos costes sean un poquito más bajos? Al revés, la gente inteligente es la gente que se engaña más a sí misma. Porque como son muy inteligentes, tienen la capacidad de hacer razonamientos súper complicados para autoconvencerse de cosas que a lo mejor son absurdas. Hola, soy Jorge Verdú y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Trozo. Hoy estoy muy ilusionado porque tengo el honor de entrevistar a uno de mis mayores referentes en el ámbito de los podcasts, que es Uriol Roda, el creador del podcast de Gente Interesante. Además, él es uno de mis referentes porque ya lo escuchaba antes de crear este podcast y en parte podcasts como el suyo me inspiraron para hacer estos. Uriol es biólogo molecular, hizo un doctorado en biología molecular y estuvo investigando en Estados Unidos, hasta un momento en el que decidió cambiar el rumbo de su vida y emprender. Junto con Néstor Sánchez fundaron la startup de entrenamiento funcional de Mammoth Hunters, hasta un punto que decidieron cerrarla y luego él ha seguido su camino con el podcast de Gente Interesante y con su newsletter en Substack, que de hecho es la newsletter con más suscriptores de toda España en esta plataforma. O sea que os podréis imaginar que tiene mucha experiencia y todo lo que cuenta es muy interesante. Además, lleva muchos años practicando la dieta keto y gracias a su background de biología molecular ha escrito el libro también junto con Néstor Sánchez de Salud Keto, que os lo recomiendo mucho, es un libro muy interesante. Pero antes de empezar el episodio, simplemente quería mencionar al patrocinador de este podcast, que es el Instituto Mindfulness de Barcelona, que además tengo la gran suerte de poder estar haciendo su curso de reducción de estrés presencial de 8 semanas. Y aunque yo ya había meditado antes, el hacer un curso tan bien organizado me está ayudando a poder meditar mucho más, porque no creía que podría hacer meditaciones de 45 minutos a diario aquí en mitad de mi rutina. Y además me está permitiendo encontrar mucha más calma interior, porque soy una persona que tiene muchos pensamientos y muchas ideas, y aterrizar y bajar el ritmo al que va la cabeza siempre se agradece. Y la verdad es que estoy muy contento de estar haciendo este curso. Os recomiendo entrar en su página web, que la dejaré en la descripción del capítulo, y echar un vistazo porque ofrecen retiros en verano, creo que en agosto, y puede ser muy interesante porque un retiro ofrece la posibilidad de aprender mucho en poco tiempo y luego llevarlo a tu vida cotidiana durante el año para aplicarlo. Y antes de empezar la entrevista, simplemente mencionar que si no estás suscrito al podcast, que me harías un favor haciéndolo, porque cuantos más suscriptores tengo, es más probable que la gente acepte hacer entrevistas conmigo y es como un poco el estatus que tiene el podcast, así que agradecería que si no estás suscrito lo hicieses. Y nada, no os distraigo más, sin más dilación, vamos a la entrevista con Uriol. Bienvenido a el podcast del Trozo. Un placer de estar aquí. Y la verdad es que para mí estaba nervioso y todo porque es lo que te he dicho antes, que al final eres uno de los referentes que tengo. Me gusta también mucho el podcast, por ejemplo, de Marcos Vázquez, el de Fitness Revolucionario. Bueno, escucho varios, también Dr. Huberman, bueno, los míticos en inglés. Espera, que me pongas al nivel de Huberman, es un halago. Muchas gracias. De habla, no, para mí, de habla hispana, de verdad que Gente Interesante, para mí lo he dicho ya en la introducción, pero que es uno de los podcasts referentes de habla hispana y muchas me parece gracias. Muy interesante el contenido que haces y sobre todo la profundidad con la que tratas los temas. Entonces estaba un poco nervioso porque de normal, claro, invito a gente, digamos que toda esta parte técnica soy yo el que domina, pero hoy decía, ostras, Uriol seguro que piensa, guay, yo esto lo hago de otra manera. ¿Sabes qué pasa? Como yo también he estado aquí empezando, o sea, al final todos empezamos, como decimos aquí, a una sabata y una espardeña, ¿no? Empiezas como puedes y a medida que vas progresando, pues ya la cosa se profesionaliza un poco, o no, o a lo mejor ya este es el set que te gusta a ti, pero bueno, ya te he recomendado cambiar los micros, esto sí. Sí, lo tengo en el pending. Entonces quería empezar un poco la entrevista remontándonos al pasado, ¿no? Porque tú vienes de un background de investigación, hiciste un doctorado
Y luego ya pasaste a ser emprendedor y quería preguntarte un poco sobre cómo fue este cambio, si te ocurrió algo particular que te hizo querer dar este salto. Lo que me sucedió en realidad es que cogí una depresión. O sea que fue un momento vital de mi vida de darme cuenta de que no estaba haciendo lo que quería hacer. Porque yo hice el doctorado, luego me fui a hacer un postdoc a Estados Unidos, lo dejé todo aquí, me fui a vivir a Seattle, que es el noroeste americano, que es, a nivel de naturaleza es fantástico, pero llueve siempre. Entonces era un sitio muy oscuro, me pasaba 16 horas al día trabajando, noches durmiendo en el laboratorio. Y estuve allí, ya ni me acuerdo, 3 años. A los 2 años es cuando tuve la crisis vital fuerte, porque también veía... Bueno, pasaron varias cosas. La primera que pasó es que tenía amigos que veía que progresaban y que estaban como tirando adelante y a mí me costaba mucho sacar los papers por el tema que estaba, por lo que sea. Y entonces ya empecé a pensar, ostras, esto es mi carrera profesional, de pensar que llegar a ser un profesor, pues bueno, no es tan fácil, ¿no? Luego hubo una charla que hicieron en mi instituto que comentaron que solo el 7% de los doctorandos llegaban a una posición de PI. Entonces ese día para mí es cuando hice el cambio de chip, porque entre que había esto, que había gente que conocía que eran muy, muy buenos y que les iba muy bien. Había gente que eran muy políticos, que a lo mejor no eran muy buenos o no eran extremadamente buenos, pero se habían colocado en el grupo adecuado que habían mirado, que es el grupo de moda. Y luego había gente también que tenía suerte, ¿no? Como todo en la vida. Y yo en ese momento no tenía ninguna de estas 3 características. Entonces dije, pues estoy, claro, compitiendo con estos por el 7% de las plazas. ¿Qué quiere decir? ¿Que el 93% de la gente va a fracasar? No me gusta un modelo donde el 93% de la gente fracasa, ¿no? Y entonces es cuando pillé una depresión porque estaba, pues esto, muy saturado. Le dije a mi jefe, me vuelvo a Barcelona, era antes de Navidad, me vine aquí, he hecho una piltrafilla, mi novia, bueno, me tuvo que aguantar unos días que estaba casi catatónico, pero bueno, aquí poco a poco me fui recuperando y entonces aquí es cuando decidí, esto no es lo mío. No es lo mío, yo no quiero competir en un mundo en el cual solo el 7% de la gente llega al destino esperado y además que ya voy con retraso, ¿no? Y claro, entonces vino la crisis vital. Estaba alrededor de los 30 años, 31 creo, y 12 años invertidos en carrera científica diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, bueno, primero dije, voy a terminar las cosas porque yo soy de terminar todo lo que empiezo. Le dije a mi jefe, yo voy a terminar los proyectos, no empiezo ningún proyecto más, voy a terminar los artículos que tengo en las manos. Mi mujer entonces, que era mi novia en ese momento, que es mi mujer ahora, consiguió un postdoc en Berkeley, en San Francisco. Me fui a vivir a Berkeley. Estuve 1 año trabajando entre Seattle y Berkeley, terminándolo todo. Y durante ese año, pues estaba pensando qué hacer con mi vida. Y como para mí el deporte fue un elemento transformador de mi identidad, que es una cosa que yo de jovencito tenía mucho sobrepeso, era muy sedentario, era muy introvertido, que aún soy introvertido, pero digamos que lo sé manejar. Y pues tuve como una juventud muy cerrado en mí mismo hasta que descubrí la montaña. Yo empecé a hacer montaña a los 17 años y allí me abría el mundo, me puse fuerte, me gustaba cómo era yo como persona, hice mi grupo de amigos que son los mismos que tengo aún hoy en día y me cambié como persona, ¿no? Pues entonces cuando pensé, bueno, a lo mejor me gustaría hacer algo relacionado con esto, con la actividad física, ayudar a la gente que a lo mejor está en una situación parecida a la mía que se pueda transformar. Y en ese momento tenía mi amigo y medio primo, que es Néstor Sánchez. Él estaba desarrollando un método de entrenamiento que se llama el Paleo Training y que durante mucho tiempo él me había usado como de cobaya. Yo estaba en Seattle, me mandaba como rutinas de entrenamiento, que empezamos con el HIIT. Estamos hablando de 2010, la gente no sabía que era un HIIT aún. Y hacíamos cosas raras como... Por ejemplo, me decía, escucha, tienes que escribir 3 entrenamientos distintos y 4 recompensas. Las pones en unos sobres. Entonces lo mezclas y tú escoges una recompensa al azar y un entrenamiento al azar. Y entonces pues lo haces, ¿no? Y el elemento sorpresa y la recompensa asociada con una sorpresa variable y además inesperada, que esto aumenta la motivación. O sea, hacíamos con muchas fricadas de este estilo. Y entonces le dije a Néstor,
un día el siguiente invierno, siguiente Navidad, que vine aquí a pasar de nuevo las Navidades, le dije, nos vamos a un bar que quiero contarte una idea. Y literalmente en una servilleta de un bar le escribí la propuesta de vamos a hacer una aplicación que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces es cuando decidimos montar Mammoth Hunters, que es la empresa que yo tuve durante 10 años. Aún estuve un año más en Berkeley, o medio año más, que estuve aprendiendo a programar. Hice el primer prototipo de la aplicación. Luego me apunté a un MBA, me vine aquí a hacer el MBA, estuve un año y medio haciendo el MBA de SADE y el proyecto mío del MBA, que ya empecé con este proyecto, era fundar esta empresa. De hecho, pues el primer año fue como la parte más académica y el segundo, que es más práctico, yo ya fundé la empresa, hice el plan de negocios y empezamos a trabajar en ella, y con esto ya nos ponemos en 2012 y aquí ya es cuando hice la transición al mundo del emprendimiento, si quieres. Wow. Madre mía. Y ¿qué te iba a preguntar? Ahí sería cuando, digamos, que empezaste a explorar más todo el tema de hábitos saludables y una salud así desde un punto de vista más integrativo. No, esto yo ya empecé a hacerlo en Seattle. O sea, lo que yo terminé haciendo fue... Esto pasa mucho en todo el mundo que estamos muy metidos en esto, y yo aquí hablo con muchos profesionales, muchos divulgadores. Casi todos venimos de una herida personal. Sí, casi todo el mundo que está aquí es porque en su infancia, en su juventud o en algún momento de su vida pasó alguna cosa que le hizo dar cuenta de lo importante que es el estilo de vida para vivir bien, ¿no? La gente que las cosas les van bien, en general, luego habrá quien no, ¿eh? A lo mejor no sé si es tu caso o no, pero la mayor parte de que las cosas les van bien más o menos tampoco le ponen tanta atención hasta que llegan a los 40. Entonces ya es cuando, espera, ¿qué está pasando? Pero la gente que en los 20 está bien físicamente y que no tiene problemas de salud, bueno, pues porque tienen muchas cosas, otras cosas en que concentrarse, ¿no? En general. Entonces, en mi caso, yo ya había pasado de la adolescencia, que tuve mucho sobrepeso, y a la juventud, que empecé a hacer mucho deporte. Esto fue una primera transformación. Luego yo tengo mucha tendencia a lesionarme. Yo genéticamente no soy muy dotado físicamente, o sea, no, para que entreno mucho me cogen sobrecargas, me rompo fácilmente. Y cuando estaba en Seattle, que estaba entrenando para maratones, estaba haciendo escalada a más alto nivel, entrenaba muchísimo, empecé también a tener muchos problemas. Tendinitis, que luego tenía un problema en la cadera. Y aquí es donde ya Néstor me propuso hacer un cambio de alimentación, me pasé a la dieta paleo. Yo hacía mi propio pan y dejé de comer pan. O sea, me gustaba mucho el yogur y la leche, dejé de comer yogur y leche, los cereales se fueron a la basura y cambié radicalmente mi nutrición en ese momento. Y sí que pasaron cosas increíbles. Yo tenía, por ejemplo, un quiste sinovial, que ya no me acuerdo ni en qué dedo lo tengo, creo que lo tenía en este dedo aquí, que hacía como 1 centímetro de alto. Era una cosa así que si alguien me daba la mano, decía, ¿qué tienes en la mano, no? Y esto lo tenía desde los 15 años que me salió y se había quedado allí. Y cambié la dieta y en un mes me desapareció. Wow. Sí, tenía problemas de tendinitis crónica porque había hecho mucho squash y luego escalada y tenía muchos problemas de tendinitis. Tengo una pequeña fisura aquí en el labral de una caída en bicicleta, tenía muchos problemas de hombro y todo esto desapareció muchísimo, bajó toda mi inflamación sistémica y de golpe mi cuerpo empezó a funcionar mucho mejor. Entonces ya también allí vi que la nutrición era importante, ¿no? Y en realidad lo que empezamos a hacer en Mammoth Hunters fue esto, hablar de actividad física y hablar de nutrición, que empezamos sobre todo hablando de paleo, luego nos metimos más con la keto y todo fue fruto en realidad de nuestras experiencias personales. O sea, yo ya llevaba desde 2007, 2008 así haciendo esta transformación de hábitos y es lo que en Mammoth Hunters empezamos a implementar. Es curioso lo que comentabas de como de dónde sale esta motivación para preocuparse por el estilo de vida, ¿no? Porque me da la sensación que quizá al principio, cuando te empiezas a cuidar, sí que necesitas una motivación fuerte, ¿no? Porque requiere esfuerzo, sobre todo al principio hacer deporte generalmente no es agradable, generalmente, algunos deportes quizá más que otros. Pero sí que es verdad que a medida que si consigues tener esta motivación inicial, a medida que vas haciendo más deporte, empiezan a cambiar una serie de cosas que hacen que te sea mucho más fácil implementar nuevos hábitos, ¿no? Porque al final, no sé esto quién lo comentaba, pero
Claro, si tú te identificas con una persona sana porque haces deporte cada día, es mucho menos probable que cuando salgas de fiesta te tomes 2 copas, porque, claro, tu autoconcepto de persona sana interfiere un poco con esto, ¿no? Exacto. Y si al día siguiente tienes resaca, es menos probable que puedas ir a hacer deporte. Entonces, como que poco a poco empieza a dejar de requerir esfuerzo seguir manteniendo estos hábitos. Sí, aquí hay varias cosas que has tocado que son interesantes. Para empezar, el tema de la agradabilidad versus utilidad, que es una cosa que lo miramos mucho en Mammoth Hunt, sobre todo al final, porque como todo proyecto empezó y al principio teníamos los early adopters, teníamos gente que le gustaba y a medida que fuimos creciendo y íbamos llegando a un público más ancho, nos dimos cuenta que aunque había mucha gente que empezaba, la adherencia que teníamos era muy baja. La gente hacía 1 o 2 entrenamientos y se iba. Y de hecho empezamos a usar como la métrica clave de que una persona se había comprometido, es que hubiera hecho un solo entrenamiento, que es que yo creo que el 80% de la gente ya se apuntaba a la app y no hacían un entrenamiento. Imagínate, era dramático. Sí, o sea, dirías que la mayoría de gente que se apuntaba no hacía ni un entrenamiento. Entonces, sí, había, la métrica era esta y nosotros, cuando yo estaba muy centrado en producto, que era cómo optimizar el producto para generar esta adherencia, era la métrica clave, era el porcentaje de gente que de sign up, o sea, de crear la cuenta, hacía el primer entrenamiento. El primero, imagínate. Era la métrica que allí te perdíamos el 80% de la gente, ¿no? Era como lo que determinábamos. Y lo que nos dimos cuenta es que nosotros teníamos un entrenamiento, que nuestra filosofía estaba muy basada en el entrenamiento. Veníamos del paleo training, que el paleo training bebía mucho del entrenamiento funcional o es casi previo al entrenamiento funcional, pero básicamente es la idea esta del propio cuerpo, movimiento natural, integrar fuerza con amplios rangos de movimiento, muy enfocado a entrenamiento tipo HIIT en ese momento. Había una razón de ser y es que buscábamos entrenamientos que se pudieran hacer en casa, con poco material o sin material, que ocuparan poco tiempo y al final si quieres eficiencia, pues vas a buscar un HIIT, ¿no? Pero el HIIT es muy desagradable, es un entrenamiento muy terriblemente desagradable porque la idea del HIIT es que tienes que en 15 minutos darlo todo. Entonces, la gente no le gusta hacer un HIIT. Yo que entreno mucho, a mí hacer un HIIT me resulta muy desagradable. O sea, la que te pones a hacer burpees cuando llevas 15, 20 burpees y sabes que te quedan 30 por delante, es un infierno. Es extraño esto del HIIT porque, al menos a mí me pasa, o sea, por un lado, hay una barrera de comenzar más baja en el sentido de que a veces si tienes un entrenamiento de fuerza de 1h30, es como, tengo que ponerme a entrenar 1h30, tengo que tener 1h30 y sí que es verdad que el HIIT dices, con tener 15-20 minutos hoy entreno. Sí. Pero sí que es verdad que esto de ponerte a pulsaciones muy altas, la sensación física es muy incómoda, ¿no? Claro, es muy incómoda. Mira, el otro día, la semana pasada, me fui a ver a Lucas Leal, que es un entrenador que tiene un centro aquí, se llama SlowFit, y que tiene un concepto de entrenamiento que es muy distinto a lo que estoy acostumbrado, de fuerza. Y me dijo, vente al centro a probar. Y él me dijo, mira, es que solo hace falta una serie para generar adaptaciones, una serie de 2 minutos. No necesitas nada más. Yo, una serie de 2 minutos. ¿A la semana o cómo? Sí, a la semana, por grupo muscular. Sí. Vale. Pero, ¿qué me estás diciendo, no? O sea, escucha, si yo me voy al gimnasio y mis 4 sets de 10 repeticiones de press militar no me lo saca nadie, ¿no? Dijo, ven. Y sí, me fui allí y él tiene un sistema de entrenamiento que se llama Slow Training, que una serie te puede durar 10 segundos fácilmente. Tanto el excéntrico como el concéntrico son muy lentos, que normalmente hacemos concéntrico lento y excéntrico, o sea, concéntrico rápido y excéntrico lento, ¿no? O sea, concéntrico sería así y el excéntrico es así, ¿no? Lo tradicional de fuerza es explosivo, bajada lenta, ¿no? 1-1 o un 4-1-1, por ejemplo. Y él no es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 con una resistencia constante, que es con isotensión. 2 minutos. Te deja destrozado. O sea, después cogí el móvil y me temblaba la mano. O sea, con una sola serie. Súper eficiente, ahora bien. O sea, sufrimiento puro, ¿eh? Sufrimiento puro. Por esto digo que, claro, ¿cuál es el precio de hacer esto tan corto? Mucho sufrimiento, claro. La serie, llegar al fallo es muy desagradable. O sea, nadie le gusta llegar al fallo. Normalmente la gente se rinde antes del fallo.
Entonces, bueno, me ibas a hacer una pregunta. No Sí, sé si... solo era un pequeño inciso porque me ha generado curiosidad. Con el método este de slow training, las fibras musculares rápidas, claro, la parte explosiva no la trabajas de ninguna manera, ¿no? Sí, porque él lo que comenta, bueno, esto ya saldrá en mi podcast, que Bueno, entonces hacemos una cosa. No, pero básicamente la idea es que tú a medida que vas acercándote al fallo, vas reclutando más fibras musculares. El fallo muscular llega cuando has reclutado todas tus fibras y a tu cuerpo ya no puede más, ¿no? Entonces, no es una cuestión de fibras rápidas y lentas. O sea, las fibras rápidas también se agotan rápido. Pero si tú estás haciendo un ejercicio lento, pero que estás acercándote a tu límite de capacidad, vas a activarlas. Esta es la idea, ¿no? Es como una especie de mecanismo de supervivencia, ¿no? Como estoy llegando al fallo, necesito todos los recursos que tenga. Claro, a medida que ves que no puedes, pues vas usando más recursos. Uno de los ejercicios fue una sentadilla de 1,5 minutos isométrica. Pero, o sea, como más fuerza yo le hacía, es una máquina que va ajustando su fuerza a lo que yo hago, ¿no? Con más fuerza yo hacía, más fuerza hacía la máquina. Entonces era una lucha conmigo mismo y fue muy duro realmente. 1,5 minutos súper intenso de terminar con las piernas que apenas puedes andar. Por suerte tienes las fibras lentas que son las que te permiten salir andando, porque estas no se agotan, ¿no? Pero bueno, esto te lo decía porque lo que hacíamos en Mammoth Hunter, sin ser tan extremo, sí que se acercaba un poco a esto. Y esto es muy útil, es muy efectivo, es muy eficaz, pero es muy desagradable. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente no lo hace. Y al final de la época de Mammoth Hunters empezamos a introducir el concepto de agradabilidad. Y nuestra premisa era que era más importante que la gente entrenara que no que el entrenamiento fuera eficaz. O sea, mejor una persona que te hiciera algo, aunque eso a nivel de mejora de capacidad física fuera prácticamente nulo, pero que le empezaba a generar esta agradabilidad, es el hábito, ¿no? La adherencia, porque al final lo que tú quieres es que la persona entrene durante mucho tiempo, no que haga un entrenamiento y que sea el entrenamiento de su vida, sino que esté toda su vida entrenando. Y ya no sé por qué decíamos esto, ¿no? Venía ¿en qué momento? Sí, estábamos comentando el tema hábitos, que en algún momento yo he mencionado que como que una persona a medida que va implementando hábitos saludables le cuesta mucho menos mantenerlos, ya no requieren esfuerzo. Claro, lo que pasa aquí, el binomio agradabilidad-utilidad se invierte. Tú al principio buscas agradabilidad y la utilidad es menos importante. A medida que estás más entrenado, la agradabilidad pasa a ser menos relevante, primero porque te has adaptado y eres capaz de soportar sensaciones más desagradables. De hecho, una persona muy entrenada no solo tiene una capacidad mayor y puede soportar cargas más altas, sino que puede soportar esfuerzos más altos. O sea, un esfuerzo que para una persona puede ser terriblemente desagradable, para una persona más entrenada no lo es, ¿no? Es como la exposición al frío. Tú el primer día que te metes en una piscina de agua con hielo, aguantas 30 segundos y no puedes más. Y al cabo de un mes o lo haces 4 o 5 veces y aguantas 5 minutos. No es que tu cuerpo se haya transformado y esté preparado para estas adaptaciones, es que tú te has acostumbrado a la desagradabilidad y por lo tanto la toleras mejor, ¿no? Entonces, una persona a medida que entrena, la agradabilidad pasa a ser menos relevante y empieza a ser más importante la utilidad. Cuando tú ya estás entrenado y buscas un entrenamiento, si ese entrenamiento no te es útil, no te sirve para nada, pues es más difícil que tú te genere la adherencia, ¿no? Entonces, para crear los hábitos, por ejemplo, yo tuve mucha suerte porque yo empecé a hacer deporte, yo había probado muchos deportes, no me enganchaban y el que me enganchó es la montaña. ¿Por qué? Porque empezar a hacer montaña es fácil, es andar. Y es verdad que yo al principio iba al último. Salíamos a andar con mis amigos y yo iba al final de todo, pero me lo pasaba bien porque estaba hablando, me pasaba toda la caminata hablando con la gente. A lo mejor no era más rápido. A la que ya me gustó la montaña, empecé a entrenar, entonces ya no iba al último, entonces iba al primero y lo que quería era llegar a la cima y además hacer el siguiente subpico y el otro, ¿no? Y entonces hacía colección de 3000 y la agradabilidad era secundaria. Lo que quería era los resultados, la utilidad de poder hacer los objetivos de alpinismo que me había puesto, ¿no? Entonces, para crear hábitos, ahí está, lo ideal es hacer esta progresión. Y como más entrenado estás, como más adaptado estás a hacer cosas, más fácil es hacer nuevos hábitos. Si tu vida se ha centrado alrededor de
trabajar tu fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad está allí, es un factor, y la tienes bien entrenada, pues bueno, pues hacer otro cambio tampoco será tan grave. Si nunca la has tenido que entrenar porque no te ha hecho falta, pues claro, el día que lo necesites tendrás un problema. ¿Y cuáles dirías que son como los hábitos en este proceso, en estos últimos años, que más relevantes consideras de los que has ido implementando? O sea, para mí el número uno, y lo ha sido siempre, es la actividad física. Pues ya lo he dicho que es lo que me transformó como persona y continúo creyendo, y esta es mi creencia y casi mi religión, que la actividad física y hacer deporte es lo que me mantendrá con buen nivel físico y de salud y de vitalidad a lo largo de mi vida. Además, yo estoy en ese momento en que ya empiezas a pensar en cuando eres mayor, y mi visión es cómo voy a estar en 30 años. Ahora cumpliré 48 en unas semanas, y yo ya pienso cómo estaré a los 70 y cómo estaré a los 80, ¿no? Porque ya llega un momento que ves que tu cuerpo empieza a hacer un declive y dices, bueno, pues ¿qué tengo que hacer para que este declive sea el mínimo posible? Y para mí la número uno, indiscutiblemente, es la actividad física. Pero ha sido siempre. Ya ves que en 2010 me monté una empresa de actividad física. O sea, hay una cosa mía allí que como fue tan transformador para mí el deporte en su momento, pues es como para mí el pilar más importante. Pero bueno, además lo digo yo, lo dicen todos los autores, ¿eh? O sea, no, si yo estuviera haciendo una cosa que nadie más dice, pues a lo mejor habría un punto de religión allí, pero es que además todo el mundo lo dice, ¿no? Aunque, ¿no? Recientemente salió ese paper de los gemelos homocigotos que lo pone un poco en duda, así que tendremos que verlo. ¿Qué decía este paper? Así... Esto salió la semana pasada en La Vanguardia. Tengo que mirarme el artículo original, ¿eh? Hay un estudio finlandés que han analizado 2000 y pico gemelos homocigotos, o sea que son iguales genéticamente, y allí han visto que las diferencias de actividad física no son tan relevantes a nivel de calidad de vida. Entonces, cuando empiezan a decirte si todos los estudios previos había como una correlación inversa, ¿no? Que la gente que se mueve más es la que está más saludable. O sea, no es que estés más saludable por moverte más, sino que te mueves más y estás más saludable. Si hay factores genéticos, como la gente que está más predispuesta a moverse, también son gente que está más saludable. Bueno, como todos, siempre van saliendo artículos y ideas, pero yo creo que seguro que no nos equivocamos si decimos que si nos movemos más, teniendo en cuenta que vivimos en un entorno tan sedentario, estaremos mejor. Yo creo que aquí no te equivocas. La otra cosa es si luego llegar a ciertos niveles de actividad física, donde está el límite, ¿no? Pero de ser súper sedentarios, que es lo que somos, a moverse un poco, seguro, y esto estoy dispuesto a poner la mano en el fuego, que estarás mejor. O sea, yo pondría como el hábito número uno. Y luego, después de aquí, hay otro gran hábito que para mí ha sido crucial en la vida, porque lo he sufrido mucho, es el sueño. Dormir bien es el gran olvidado. Además, el gran olvidado aún hoy en día. Yo cuando hago algún artículo, algún curso alrededor del sueño, sé que no va a tener éxito. O sea, sé que ese no se lo van a leer o no lo van a comprar o lo que sea. Porque aunque mucha gente tiene problemas del sueño, muy poca gente tiene la percepción de lo grave que es este problema. Y desafía mucho al concepto de productividad. O sea, como que parece que está un poco... O sea, aunque no es... Por ejemplo, hice un podcast hace relativamente poco analizando el libro de Why We Sleep, de Matthew, ¿lo conoces? De Matthew Walker. Y claro, o sea, está un poco esta percepción de que es mejor sacrificar horas de sueño para poder hacer más cosas en tu rutina, cuando todos los estudios demuestran que en cuanto a capacidades cognitivas, concentración, tu metabolismo, o sea, que todo mejora cuando descansas correctamente. Todo. Pero es que, o sea, la vida, esto es como todo el mundo lo sabe. Un día duermes mal y ese día el mundo es gris. Y un día duermes bien y te levantas y brilla el sol y los pajarillos cantan y estás de buen humor y feliz con la gente. Al final es que es tan evidente que son cosas que las decimos cuando son obviedades, ¿no? O sea, que movernos más nos va a sentar bien, es obvio. Que dormir mejor nos va a sentar bien, es obvio. Que alimentarse bien nos va a sentar bien, es obvio, ¿no? Son obviedades, ¿no? Al final no
lo que contamos, lo que pasa es que luego entran en el mundo de las redes y la gente empieza a meterle historias y a buscar rizar el rizo 50 veces y a contarte ese detallito que está bien, es verdad, pero ya estamos hablando de cosas de cuarto, cinco, sexto nivel. Las cosas importantes son aburridas, porque todo el mundo las sabe, luego la gente no las hace, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, luego lo que no tienes que hacer también es muy obvio, no fumes, ¿no? Pero bueno, hay gente que fuma, lo sabe, que no tiene que fumar, pero fuman. Está muy bien, es su decisión y es absolutamente respetable, pero por esto digo que al final es sorprendente cuando tú ves una persona que te puede decir, escucha, ¿qué suplemento me recomiendas? Porque he visto que, el otro día una persona que me decía, he visto que los niveles de prolina pueden afectar tu microbiota y que esto puede tener efectos sobre tu depresión, no sé qué. Y esto te lo puedo decir mientras se toma una cerveza, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, está muy bien, eso está muy bien, pero a lo mejor te estás equivocando del orden de las cosas, ¿no? Si ves una cerveza de vez en cuando no pasa nada, pero si tienes la costumbre de beber cada día, pues estás haciendo algo que es terriblemente tóxico para tu cuerpo, que está muy bien, si quieres hacerlo, es muy respetable, pero entonces no intentes hacer un greenwashing pensando en el suplemento de curcumina que te vas a tomar ese día, porque primero que te estás autoengañando. Mejor decir, escucha, hago esto que no, ya sé que no me sienta bien para la salud, pero en cambio me siento muy bien porque me da felicidad, yo qué sé, porque me hace estar más sociable, me gusta mucho el vino, lo que sea. Pero no te hagas un greenwashing mental, ¿no? Digo porque al final con esto de los hábitos es que son muy aburridos. Los hábitos básicos son muy aburridos. Y comer bien en realidad tampoco no es... Yo que he pasado por ketos y paleos y mil historias, el 80-20 no viene de aquí. El 80-20 viene prácticamente de un consumo... O sea, elimina los ultraprocesados de tu dieta y tiene un control calórico, que ya sé que esto suena muy tradicional de los dietistas tradicionales y que hoy en día esto hay quien te lo discute, pero es que no es así. Si tú empiezas con esto, haces el 80% del trabajo. Y luego, si tienes más problemas, si tienes algún problema digestivo, ya vas a ir afinando, evidentemente. Pero ya está. Y luego el último, que ahora se habla mucho, que es el estar al aire libre, ¿no? Que te toque el sol y que estar en contacto con la naturaleza. Yo, sinceramente, aquí yo soy de la opinión, y esto es opinión, no certeza, que se ha sobredimensionado esta parte. Yo creo que de nuevo, lo tendríamos que girar al revés, o sea que el problema está en que estamos demasiado tiempo encerrados. O sea, es como el fumar, ¿no? El problema es que fumamos, ¿no? Pero una vez dejas de fumar, ya está. No. Y lo mismo, aquí es que estamos demasiado encerrados, tendríamos que estar más al aire libre, pero yo no creo que más sea mejor. O sea, no estar 20 horas al sol diariamente va a ser mejor que estar 1 hora bajo el sol. Digan lo que digan muchos expertos, esta es mi opinión, ¿eh? Pero sí que es verdad que estar en un entorno más tranquilo, natural, donde el ritmo vital sea más bajo, tener relaciones sociales, que te toque la luz del sol y tu ritmo circadiano esté regulado, pues es importante. Lo que esto seguramente hay una mínima dosis efectiva con la que ya tienes suficiente como para que la cosa funcione bien. Claro, o sea, por ejemplo, dentro de la ciudad, yo creo que el problema siempre viene con estas cosas, con la obsesión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora pues intento, si tengo un hueco de 1 hora, pues lo aprovecho y me salgo fuera y pues como algo allí al sol un poco, me muevo, lo que sea. Pero que es lo que tú dices, que tampoco hace falta estar constantemente buscando la oportunidad para que te dé el sol, porque entonces ya entras en estrés, ¿no? Yo recuerdo épocas que me obsesioné un poco con la flexibilidad y entonces decía, me leí un libro que se llama Stretching Scientifically, y como que hablaba de pues, que había que hacer estiramientos dinámicos cada X horas y tal. Y claro, y me ponían las pausas a ver el momento para estirar. Y claro, al final estaba estresado por, ostras, no me ha dado tiempo a hacer estos estiramientos, y yo creo que era contraproducente, porque además de estirar tanto me lesionaba más rápido, por ejemplo. Claro, sí. Yo, por ejemplo, a mí mis entrenadores son los Denso Movers, que también les he traído en el podcast y que ya somos amigos. Y a mí me pasa, yo ahora tengo problemas porque pues, me lesioné el isquio porque estuve forzando demasiado el estiramiento. Casi todo en la vida tiene una forma de U o de U invertida, ¿no? Que es cuando miras los beneficios o los riesgos asociados a la dosis,
Una U sería cuando, si asociamos beneficios a dosis, una U invertida sería a más dosis, o sea, si no tienes dosis no tienes beneficios, a medida que vas aumentando la dosis sube los beneficios, pero si te pasas de dosis vas a perder estos beneficios. Y si lo miras en riesgo, pues es lo mismo, ¿no? A 0 dosis tienes mucho riesgo, a cierta dosis bajas riesgos, si te pasas de dosis vuelve a subir el riesgo, ¿no? Pasa en todo. Si no bebes agua, te mueres. Si te bebes 20 litros de agua, también te mueres, ¿no? Al final, y tienes que beber el agua que tienes que beber. Si no haces ejercicio, es malo. Si te pasas de ejercicio y te lesionas, también es malo. Y también pasa, yo creo, con todo lo que es la exposición al entorno natural. Y aquí hay aquí hay una tensión que es muy interesante, porque además no es una tensión que yo creo que el punto medio es donde está la verdad, pero que cuesta mucho, que es la tensión entre entender que nos hemos creado un entorno que nos complica la vida en muchos aspectos. O sea, cuando la gente habla de entorno tóxico, que si vivimos encerrados, con luz artificial, que si estamos respirando contaminación todo el día, que si vamos sentados todo el día y no nos levantamos, que si no estamos rodeados de comida basura, ¿no? Y esto nos hace la vida más difícil. Pero luego tenemos en el otro extremo la falacia naturalista, y es que el mundo natural es lo ideal. Y no es así, el mundo natural es muy bestia, el mundo natural te mata. O sea, yo he estado en mundo natural de verdad. Yo me acuerdo que me hice un viaje en la selva de Guatemala y ha sido la experiencia más dura de mi vida. Allí me picaban todos los bichos, tenía que vigilar que un día nos tiramos a una laguna, nos hicieron salir corriendo porque había caimanes, el último que había de la fila tenía que ir girándose porque le podía atacar un jaguar, no podías tocar las plantas porque te salía una hormiga que vivía dentro de la planta y te atacaba, me encontré tarántulas por todos sitios, me picaron 40 garrapatas, se me metió una avispa en la nariz y me picó dentro, o sea, todo. El mundo natural es salvaje, el mundo natural te mata, el mundo natural no está pensado para ser benevolente y maravilloso y el entorno idílico que mucha gente se imagina, ¿no? Pero es verdad que nosotros hemos evolucionado en el mundo natural, entonces es verdad que nuestro cuerpo está adaptado a ese entorno. No quiere decir que sea el entorno donde vivamos más tranquilos. Vivimos mucho más tranquilos en este entorno tóxico que nos hemos creado, pero este tiene su coste asociado. Entonces, el problema es cómo esta tensión, ¿no? ¿Qué puedes hacer para no tener que irte a vivir al medio de la selva? Como el señor Saladino, que habla que vive allí en Costa Rica, que te cuenta su buena vida, pero yo no, o sea, a mí que no, algún día que me muestre los mosquitos que hay por allí, porque, o sea, es terribles, Y puedas vivir en un entorno de ciudad que también tiene muchas cosas buenas, minimizando este daño, ¿no? O yo qué sé, pues cómprate una mesa elevable, no trabajes todo el día sentado, levántate por la mañana y mira por la ventana, intenta buscar algún sitio que no esté en la calle más transitada de la ciudad, si puedes permitírtelo. Al final yo creo que hay equilibrios que son mucho más... que es un mensaje que no es tan atractivo a nivel de comunicación, es mucho más atractivo el señor Saladino haciendo skateboard en medio de la selva o levantándose cada mañana a hacer surf y esquivando tiburones, pero que al final primero es más realista y que seguramente sería mucho más útil para la gente, porque si no la gente llega a parálisis por análisis. O sea, tú... Imagina el tema de los microplásticos, ¿no? Que cuando empezó toda la parte de los microplásticos, llegó un momento de obsesión en que no podías hacer nada, porque todo tenía microplásticos, ¿no? Y luego miras y dices, bueno, sí, pero bueno, a lo mejor no es tanto como la gente decía, ¿no? Bueno, no sé, yo me estoy enrollando. Sí, no, pero es muy interesante. Es muy interesante, Oriol. A mí es un tema que durante una época me preocupaba. Porque, claro, cuando empiezas a friquear, digamos, en estas cosas, de repente dices, estoy en un mundo horrible, ¿no? Contaminación, no sé qué, tengo que irme al bosque. Pero realmente es verdad que yo hace unos meses le di una vuelta de tortilla y decir, no, oye, lo que tú dices, vale, estoy en un mundo industrializado que tiene muchas cosas positivas, no hay mosquitos ahora atacándome todo el día, si cojo una enfermedad hay un hospital que me pueden tratar, o sea, la sociedad industrializada tiene un montón de beneficios, pero obviamente hay unos costes asociados, pues tenemos contaminación, estilos de vida más sedentarios, hay más ultraprocesados alrededor, ok,
La cuestión es lo que dices tú. ¿Cómo encuentro este equilibrio de coger pequeñas cosas de nuestro entorno donde nos hemos desarrollado e introducirlas aquí para que estos costes sean un poquito más bajos? Exacto, sí. Y que al final no nos olvidemos que nunca en toda la historia de la humanidad habíamos vivido tanto y tan bien. Que nadie te engañe. Que como vivimos ahora, nunca se ha vivido. Nunca. Nunca. Y el otro día tenía un amigo que le cogió una infección que podía haber desencadenado en una sepsis, se fue al hospital, lo curaron y ya está. Y no pasa nada. Y antes se habría muerto. Y la gente llega a los 90 años y podríamos llegar mejor, es verdad. Y este es el trabajo que tenemos que hacer ahora, llegar mejor. Pues que llegamos a los 90. Pero bueno, esto ya también es, quiero decir que al final yo lo positivo que veo es que es una decisión personal. O sea, quien quiere hacer más cosas por llegar a los 90 años mejor está en su mano. Menos algunos casos, bueno, puede haber gente con genéticas muy complicadas que quizá no tenga tanto poder en sus decisiones. Mira, aquí es una cosa que he cambiado de opinión o que he cambiado de actitud, porque yo era también de esta actitud de es que si tienes mala salud es por tu culpa, porque no estás tomando las acciones que te tocan. Y ¿sabes qué pasa? Es que tú no conoces la historia de vida de cada persona y tú no conoces qué está detrás de lo que está haciendo cada persona. Y en realidad la gente siempre hace lo mejor que puede. Y muchas veces si no lo hacen mejor es porque es culparlo simplemente a la falta de fuerza de voluntad o a la falta de disciplina o a la falta, ¿no? El movimiento estoico. Esto entrevisté a Víctor Amat que hablaba del estoicismo tóxico, ¿no? Es que si no eres Marco Aurelio, ¿no? Si no estás allí resistiendo la tempestad impasible, pues no parece ser que no estás haciéndolo bien, ¿no? Y él decía, esto es postureo puro, esto no es verdad. O sea, cuando hay un momento difícil, pues bueno, tienes que poner tu mejor cara y superarlo, pero escucha, que si ese momento estás mal, no lo niegues tampoco, ¿no? Y esta entrevista en particular me ayudó mucho a entender, por ejemplo, yo estaba muy enfadado con mi padre, porque mi padre no se cuida nada, y él tiene 70 años y está envejeciendo muy rápido, y yo pues estaba muy enfadado antes con él. Y después de la entrevista me di cuenta que no, que él ha escogido la vida que ha escogido y es su decisión. Nadie puede juzgarle porque nadie ha vivido su vida, nadie sabe por qué ha tomado esas decisiones más que él. Y aunque haya tomado decisiones que yo a lo mejor no estoy de acuerdo, son las suyas y por lo tanto las tengo que respetar. Igual que si una persona decide fumar, yo lo respeto porque es su decisión. Ahora, mi trabajo es contar a la gente para que la gente tenga la información y a partir de allí, quien le interese, tome las decisiones que quiera tomar. Pero si alguien no las quiere tomar, vivimos en un mundo libre, por suerte, ¿no? Sí. También está bien, puede decir, qué suerte de poder hacer las cosas mal. Mientras lo que hagas tú mal no afecte a los otros, evidentemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y de hecho, a veces cuando escucho a gente, no sé a quién escuché, que me decía, no, es que yo cada tarde voy a ver a mi madre que está enferma y está en el hospital y cada tarde voy con ella a leerle un libro. O sea, iba con un libro y se los iba leyendo. Y claro, por ejemplo, a lo mejor esta chica no hace deporte cada tarde, ¿no? Como yo, pero está eligiendo esto, ¿no? Y dices, ostras, como, wow, qué loable esto, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo que al final la vida es compleja, hay muchos condicionamientos y claro, a veces verlo desde tu perspectiva no tiene nada que ver con la perspectiva en la que el prisma en el que puede estar otro y el orden de prioridades que tenga. Entonces, el entorno que tenemos que en muchos aspectos no nos ayuda. Claro, si tú vas andando por la calle y cada 3 tiendas es una panadería que te van llegando estos olores tan apetitosos, bueno, es que claro, no es fácil. Y ese día, pues tú a lo mejor eres muy impasible y estás muy bien, pero hay otra persona que a lo mejor ha salido del trabajo, que está estresada o estresado porque no le gusta lo que hace, que yo qué sé, que a lo mejor sus hijos de alguno tiene un problema o que está cuidando a sus padres, está cuidando a sus hijos y que va al desbordada y que llega allí y se toma el croissant porque es una fuente de sacarse ansiedad. ¿Y cómo la vas a juzgar a esa persona? Si esa persona vive una realidad complicadísima y hace lo que puede y si al final pues ese croissant le ayuda,
lo interesante sería hablar con ella, ver qué pasa, pues, pero claro, esto es lo que hace un terapeuta, ¿no? Luego, y hay veces, lo estoy hablando con Carlos González, él me contaba veces que hay mucha gente que me llega con realidades que yo no puedo hacer nada, porque yo, por más que le dé 4 suplementos, tienen realidades muy complejas. O sea que por esto digo que no juzguemos porque tú no sabes la vida que tiene esa persona. Esa persona que ha entrado y que le dices, está comiéndose ahora un croissant y una Coca-Cola a media mañana. Tú no sabes qué está pasando esa persona por dentro y por qué lo hace o no lo hace o qué creencias tiene. Entonces mejor no juzgar porque además, ¿para qué? ¿De qué te sirve juzgar? De nada, ¿no? Nada, absolutamente de nada. Sí, y yo creo que al final hay que buscar, bueno, esto puede sonar muy hippie, ¿no? Pero yo estoy intentando ahora buscar lazos con la gente en vez de distancia, ¿no? Al final creo mucho en esto. En qué puedo pensar de esta persona que me una a ella y no que me separe. Y normalmente este tipo de pensamientos de juicio o de dogmatismo, ¿no? Que yo esto lo he tenido que trabajar mucho, el dogmatismo. Yo he tenido que trabajar, sí. Pues al final hacen que te separes, ¿no? Y para mí es muy clave buscar justo qué tipo de pensamientos o cómo puedo yo explicar esto de otra manera que haga que me una más a esta persona. Lo veo más interesante. Dicho esto, yo practico el respeto, pero no practico el nihilismo en el sentido de que todo está bien, ¿eh? O sea, cada cual que haga lo que quiera, yo lo respeto, pero yo tengo muy claro que hay cosas que te van a ir mejor que otras. Pero ya está, a partir de aquí, lo digo porque el relativismo moral tampoco creo que sea la solución de no, es que todo está bien desde el punto de vista que tú lo mires, ¿no? Simplemente yo no juzgo porque no sé la realidad que tiene cada persona, pero esto no quiere decir que me parezca que cualquier cosa que hagamos sea la óptima y es evidente que no. Por lo tanto, esto sería también entrar en un relativismo que hoy en día, ¿no? Tenemos estas vertientes del dogmatismo de la persona que se ancla a esta verdad absoluta y luego el otro posmodernismo, que todo es líquido, que todo es, que nada es, o sea, que todo depende de cómo te lo mires, que creo que tampoco no es muy saludable, porque al final nos hace perder un poco la brújula, el rumbo, ¿no? Porque si puedes hacer cualquier cosa y todo está bien y nada es un problema, entonces, ¿qué hago, no? Yo creo que hay brújulas, algunas son bastante más claras que otras, y en el mundo de lo que es la salud o sobre todo salud, ya no hablo de rendimiento, pero de tener un estilo de vida saludable, hay unas brújulas que son claras, que son las que hemos dicho, ¿no? Y ya está, y que son 4 en realidad, y a partir de aquí el resto son detalles. Es innegable que ahora mismo hay una saturación de información increíble, ¿no? En internet, en las redes, mensajes totalmente opuestos, gente muy inteligente defendiendo posturas totalmente contrarias. Pongamos que alguien nos escucha y de verdad es una persona que se ha preocupado por su salud y quiere empezar a hacer intervenciones y cambiar cosas de su día a día, pero que está un poco en parálisis por análisis por esta cantidad de información contradictoria. ¿Qué proceso, digamos, qué marco mental recomendarías para enfrentarte a esta saturación por información? Para empezar, yo también vivo en esta situación y yo probablemente vivo aún mucho más que la mayoría, porque claro, yo me dedico a esto. Estoy constantemente mirando, estudiando y hablando con gente. Y hablas lo que has dicho tú, yo hablo con gente que sabe mucho, que es muy inteligente y que sabe hablar muy bien. Y claro, entonces me encuentro con mensajes que a veces me hacen las neuronas, me cortocircuitan, ¿no? En plan, ¿cómo me estás diciendo algo que va en contra de todo el dogma científico hasta el momento? Y además me lo argumentas de una manera que es súper creíble, ¿no? Entonces aquí, a ver, yo soy muy científico y por lo tanto yo aplico muy el criterio científico. Empiezo un poco por, ¿cuál es mi proceso? Mi proceso es que yo ahora siempre empiezo desde el escepticismo curioso. Yo soy escéptico, no me creo nada, pero estoy dispuesto a hablar de todo. Y hasta soy escéptico de mis propias creencias. Por lo tanto, si alguien me dice algo que va en contra de mis creencias, yo lo escucho, porque a lo mejor lo que yo creo hasta ese momento pues, puede estar equivocado, ¿no? Esto ha sido un trabajo que suena muy bien decirlo así. A mí me ha costado años de trabajo de terapeuta. O sea, he pasado muchos años de terapeuta para poder llegar a este punto y yo creo que es lo que más me ha dado el podcast, que es esto, empezar a hablar con mucha gente, darte cuenta que hay mucha gente que tiene opiniones muy distintas a las tuyas y te las argumenta bien
Y entonces, pues a mí me cogió mucha humildad, hasta el punto que yo ahora mismo me atrevo muy poco a hacer recomendaciones específicas más allá de estas generales que te he dicho. Dicho esto, desde este escepticismo abierto, esta curiosidad, que está bien que sea una curiosidad pues infantil en el sentido de estar abierto y con ganas de aprender, como más raro sea lo que te digan respecto a lo que se sabe hoy en día, más te lo tienen que demostrar, ¿vale? Si alguien me dice, antes hablábamos, ¿no?, de este estudio ahora de homocigotos, de gemelos homocigotos, que dicen que la actividad física a lo mejor no es tan relevante para tener una mejor calidad de vida. Tendrán que hacerlo muy bien y darme muchos datos para que me convenzan de esto, porque va en contra de todo lo que se ha hecho hasta ahora, de todos los estudios actuales, ¿no? Entonces, para ir en contra de todo, tienes que tener pruebas muy sólidas, y difícilmente hay poca gente y pocos estudios que puedan tener estas pruebas tan sólidas, porque todos los estudios pecan por propia naturaleza, todo estudio peca de inconsistencias, porque no se puede hacer estudio perfecto. Es imposible, por falta de recursos, por falta de información. Por ejemplo, casi todos los estudios de nutrición que se hacen, la gente investigadora lo hace con muy buena intención, pero dicho en plata, el 90% son una mierda. ¿Por qué? Porque se hacen, primero, con poblaciones que ya no están randomizadas. Se hacen muchas veces por self-reporting, que la gente dice lo que ha comido o no ha comido, que se ha demostrado ampliamente que la gente no se acuerda. Y que si se acuerda muchas veces miente, no miente voluntariamente, se automiente, la gente se automiente. Que para tener datos normalmente necesitas estudios a muy largo plazo que no los tienes, y muchas veces usas métricas subrogadas que no son exactamente las más adecuadas, ¿no? Para ver supervivencia de un tipo de dieta tendrías que seguir a esa gente durante 30 años hasta que pudieras tener datos, pero como no puedes hacer esto, a lo mejor lo asocias a subida del colesterol y dices, sube el colesterol, por lo tanto aumentará el riesgo de enfermedad cardiovascular y asumo que morirán antes. Bueno, pero a lo mejor ese colesterol en el contexto de esa persona no es el mismo que el colesterol de otra persona distinta. No será lo mismo el colesterol de una persona que tenga, pues, que sea homocigoto de APOE4, por ejemplo, ¿no?, que ya se sabe que es un fenotipo que terminan todos con Alzheimer y que además pues son muy, muy susceptibles a problemas de colesterol, que una persona que tenga el homocigoto APOE2, o sea, que son muy resistentes. Por lo tanto, hay muchos factores, por lo tanto, cualquier estudio científico pecará siempre. Así que necesito, para que alguien me diga algo que es muy contrario a lo que se crea, necesito estudios muy bien hechos y muchos estudios. Uno y otro que lo corroboren. Si no, yo pienso que la ciencia que tenemos en general, tenemos mucha ciencia, tenemos ciencia bien hecha, y que si una cosa ha sido demostrada muchas veces, en general, es que se cumple. No siempre, ¿eh? Hay casos que pasa que uno dice, ostra, pues no, nos habíamos equivocado. Claro, pero el problema de esto es que, o sea, interpretar todo esto que está explicando de los estudios científicos para una persona que no es experta en el tema es complicado. O sea, por ejemplo, el otro día, bueno, ya hace tiempo, justo Gonzalo Quesada estaba escuchando un podcast que mencionaba hablando del colesterol LDL, ¿no? Que el colesterol LDL, la gente piensa que es colesterol, pero digamos que sería el colesterol que está unido a las partículas LDL. Sí. Y como que parece haber bastante consenso científico que tener el colesterol LDL alto es malo, ¿no? Sí, sí. Le preguntas a prácticamente cualquier médico y te dirá esto. Sí. Pero luego también hay algunos estudios que ahora están sacando, bueno, en los últimos años, que dicen que no es tanto la cantidad de colesterol que hay unido al LDL, sino el número de partículas LDL, sí, o si está oxidado o no está oxidado. Exacto, la glicosidación que tienes, sí, el estrés oxidativo. Sí. Claro, entonces al final, como que si ya sabes del tema, sabes de fisiología, tienes la capacidad de leer papers, puedes estar un poco en caos mental. Claro, la gente que no tiene ni esta capacidad, que se tiene que fiar. Bueno, pues yo en este tema, justamente es un tema que yo que he tratado mucho la keto, mucha gente la discute. Yo ahora, a día de hoy, no me atrevo a ir en contra del consenso científico alrededor de esto. Yo no tengo una certeza
No hay gente que te viene y te dice, no, es que el colesterol es bueno. Tú ve a Dani Ciscar que dice, más colesterol es mejor, ¿no? Porque el colesterol es una señal de respuesta de que tu cuerpo se ha activado. Había correlación inversa, o sea, no es el colesterol que genera el problema, sino que cuando tú estás mal te sube el colesterol, ¿no? Bueno, está muy bien que lo diga así, lo dice con mucha certeza y yo lo escuché y la verdad es que me interesó muchísimo. Yo personalmente no sé suficiente y no me atrevería a hacer esta afirmación. Y creo que tienes, o sea, con toda la investigación que hay detrás, tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo para ir en contra de esto, ¿eh? Porque vas en contra de centenares, sino miles de estudios. O sea, estás diciendo que miles de estudios están hechos mal y en cambio el estudio en el que tú te basas está bien hecho. Bueno, habrá algún caso así, sí que habrá, pero digamos que para mí esto es una señal de señal de escepticismo, no de estar cerrado a esta idea, pero escepticismo. Luego hay una cosa que también has dicho que es muy interesante, que es que hay mucha gente diciendo cosas. Y aquí creo que es muy importante que la gente entienda que ser más inteligente no te da más la razón. Y aquí la gente se confunde la sabiduría con la inteligencia. Y de hecho muchas veces van al revés. La gente inteligente es la gente que se engaña más a sí misma. Porque como son muy inteligentes, tienen la capacidad de hacer razonamientos súper complicados para autoconvencerse de cosas que a lo mejor son absurdas. Pero no te preocupes que yo te desmontaré a ti cualquier cosa que me digas porque tengo una retórica y además soy rápido mental y te sacaré las 4 leyes fundamentales de no sé qué, no sé cuántos y tú te quedarás allá callado y dirás, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero no confundamos esto con sabiduría. Esto es capacidad retórica. Es como cuando escuchas a Jordan Peterson. Es exquisito escuchar a Jordan Peterson porque tiene una retórica maravillosa que te cuenta las cosas y te quedas fascinado. Palabras bonitas, frases estructuradas, súper bien estructuradas. Te coge tu discurso, sabe analizar ese punto débil y te lo echa en la cara. Pero luego hay cosas que dices que están muy bien y hay otras cosas que dices que son barbaridades. No tener una buena retórica te da la razón, simplemente te permite comunicarla mejor. Y de hecho hay mucha gente que estudia retórica, ¿no? Y esto no es la verdad. Y yo creo que hoy en día vemos mucho de esto en redes. Gente que tiene esta capacidad de comunicar muy bien, pero esto no garantiza que lo que digan está bien. Hay un límite que veo bastante fino entre, claro, la falacia ad hominem mítica, como alguien que lo considero un referente dice esto, yo me lo creo porque lo ha dicho esta persona, no por alguien ser bueno en su campo o normalmente decir cosas con sentido es un argumento válido porque lo diga él para creérmelo. Pero a la vez veo que también, claro, no puedes dudar de todo el mundo. También tiene sentido que si tú escuchas el podcast de una persona que normalmente suele ser muy moderada, cuando da la opinión sobre algo evita posicionarse en puntos extremos, sino que normalmente solo defiende las cosas que ha leído muchos estudios. Claro, también la gente necesita algún lugar al que poder aferrarse para tomar decisiones. Sí, claro, y para eso estamos los divulgadores, para hacer este trabajo intermedio, ¿no? Nuestro trabajo al final es poner la capa intermedia de hacer el filtraje. Pero yo en mi podcast, como estoy abierto para hablar con todo el mundo, yo he tenido entrevistas que porque yo soy una persona que no me gusta hacer entrevistas agresivas, no me gusta la controversia por la controversia porque creo que no aporta nada, pero que yo no comparto en nada la opinión que se han dicho en ese podcast, porque hay un caso concreto, por ejemplo, y a mí me llegó una mujer que me llegó derivada porque había hecho una entrevista y me dijeron, tienes que entrevistar a esta otra persona que hace una cosa muy interesante, pero en realidad no tenía ni idea de qué hacía porque no lo contaba muy bien. Y estuve todo el podcast que le insistí que me contara exactamente qué hacía. No me contó exactamente lo que hacía, pero me contaba los resultados y yo luego lo probé y a mí no pasó absolutamente nada. Entonces, es una cosa, si alguien me pregunta, yo en privado le diré, pues yo con esto no te lo recomendaría. Porque mi experiencia personal aquí no... O sea, si me cuenta una cosa que es una cosa extraordinaria y lo pruebo, porque yo he probado cosas que no entiendo cómo funcionan y que me han funcionado. Y me ha pasado, ¿eh? O sea, he hecho
terapias y cosas y cosas con psicodélicos que he tenido visiones que no son explicables desde la lógica actual, pero que en cambio a mí me han sido muy útiles. Pero es mi experiencia subjetiva, entonces si alguien me pregunta sobre esta experiencia, diré, mira, pues yo no sé, pero a mí me ha funcionado muy bien. ¿Es científico o no es científico? Pues probablemente no. ¿Que habrá un efecto placebo, nocebo, sugestión? Sí, probablemente sí, pero bueno, me es igual, a mí al final me ha funcionado, ¿no? ¿Me lo recomiendas? No sé, pruébalo. Pero hay otras cosas que te digo, pues yo he probado esto y a mí pues absolutamente nada, es que ya ni me cuadraba cuando me lo contaban y luego tampoco he tenido esta experiencia, pues evidentemente no lo recomendaré, ¿no? Pero esto yo lo hago en privado, ¿no? Porque mi podcast luego sí que intento vigilar, algunas se me ha colado así, pero en general intento vigilar un poco. Luego hay otra cosa que has dicho que es interesante, es los expertos. ¿Cómo mides quién es un experto? Porque cada vez más se miden por número de likes en Instagram. Y claro, no es una métrica muy adecuada, pero bueno. Claro, yo te diría, pero lo que pasa es que aquí entramos en un terreno que si consideras que tienes suficiente pensamiento crítico para escuchando una persona, o sea, una combinación entre cómo habla una persona y luego tener un mínimo de poder chequear, pues se ha mencionado algún estudio o algo, ver que no está mencionando cosas por mencionar, sino que es así, más o menos puedes hacerte una idea, ¿no?, de una persona, lo segura que está y la evidencia que tiene detrás de lo que dice. Pero pongamos el ejemplo de Gonzalo Quesada, ¿no? Que además yo tuve una entrevista con él que también yo cuando me preparaba la entrevista estaba acojonado porque él te viene allí con unos argumentos y ¿no? Y el artículo no sé qué, no sé cuántos, y yo no estoy tan al día, ¿no? Y tener una batalla argumental como yo he visto que la ha tenido con Phil Hugo de porque el paper no sé qué, el paper no sé cuántos, como era infumable porque era como me pueden decir cualquier cosa. Claro, este debate yo me saturé porque dije, claro, sí, es que no aporta nada, porque no puedes, de allí no puedes discernir nada. Este es el debate que tienen que tener dos profesores universitarios que se han pasado 30 años investigando en ese tema y que uno te dirá esto y el otro te dirá, escucha, me estoy hablando del paper de John et al, pero escucha, pero si los materiales y métodos son una mierda, ¿no te has fijado que aquí no había la corte que habían cogido, no sé, y el otro, es verdad, no sé, o no, porque no sé cuántos. Para divulgación del día a día yo creo que son trampas dialécticas, porque son trampas que se usan para generar autoridad ante una persona que es incapaz de validar si eso es cierto o no. Entonces yo con él tuve una conversación que yo la disfruté mucho porque saltamos de este estilo y yo fui abierto a aprender y él dijo muchas cosas que a mí me han hecho reconsiderar pues aspectos de lo que pensaba sobre la nutrición, pero sinceramente yo a día de hoy no le compro aún el mensaje radical de que todo producto animal es malo para la salud. O sea, es un mensaje que a mí no, a lo mejor es ideológico, no te digo que no, pero es demasiado radical como para... Necesito muchas pruebas que lo demuestren y al final él me dice ese estudio, ese otro, pero él también, como todos, hacemos cherry picking de los estudios, porque hay miles de estudios. Entonces, claro, él te cogerá este y otro te cogerá otro. Entonces, ¿cuál te crees, no? Entonces, para mí hay cosas de alto nivel que son más obvias y que necesitan menos validación, y hay cosas como estas que ya son hasta cierto punto extremo, porque, por ejemplo, una dieta puramente vegetariana tampoco ha sido la dieta del ser humano ancestral, ¿no? Hay tribus que sí que son más vegetarianas, otras menos, pero la puramente vegana no, o sea, es una dieta deficiente por naturaleza, ¿no? Que por lo tanto ya tienes que suplementar, algo te dice, ¿no? Que ya... Entonces, que te digan que esta es superior a todo el resto es una afirmación muy fuerte, muy radical, que hoy no nos lo parece porque ideológicamente pues cuadra con el momento que vivimos, pero que para mí necesita mucha demostración. Lo mismo que si alguien me dice que la dieta carnívora es la solución a todo. Es muy radical, va muy en contra de todo lo que se dice hoy en día, necesito mucha demostración para que me convenzan. Claro. Y estaba pensando ahora, digamos que está claro que lo que hemos comentado, ¿no? Si hay algo que es muy radical, antes de pensar voy a hacer caso a esto, necesitas mucha evidencia, cuanto más radical es más.
pongamos que alguien o un referente que tienes te comenta algún tipo de intervención que dices, ostras, pues no choca mucho con el status quo que hay y parece interesante, ¿no? Si tú te pones a hacer como un autoexperimento, decir, voy a introducir esto y ver si mejora mi salud o no, ya sé que es complejo, ¿qué tipo de métricas o qué proceso puedes hacer para más o menos hacer una especie de evidencia empírica de si te está funcionando o no? O sea, hacer biohacking, ¿no? A ver, o sea, he hecho muchos experimentos en mi vida y la mayor parte de ellos han sido fracasos. O sea que... Bueno, de los fracasos se aprende más que de los errores, entonces. Sí, a lo mejor... no sé, o no, porque puedes hacer infinitos fracasos. Yo creo que aprendes más de los éxitos porque entonces te anclas, dices, esto me funciona, pues esto lo hago, ¿no? Pero normalmente para acertarla tienes que fracasar varias veces. A ver, los autoexperimentos son interesantes siempre y cuando tengas una métrica objetiva que tú puedas usar de referencia. ¿Vale? Esto que he dicho que es un poco complicado, simplemente dice que no nos podemos basar en nuestras percepciones subjetivas, porque la percepción subjetiva es por definición subjetiva y es por definición muy susceptible a la intención que tengamos detrás. O sea, esa gente que me dices, que yo he hecho antes, pero a mí me ha funcionado, el a mí me ha funcionado es un mensaje muy malo. Porque es un mensaje muy malo, ¿por qué? Porque tiene una cosa que convence mucho, que es que no es relacional, ¿no? Hostia, prueba esto que me ha funcionado, es que a mí me ha funcionado, no a mi primo o no hay estudios de 200.000 personas que he visto un impacto de un aumento de 30%. No, es muy directo personal. A mí me ha funcionado, pruébalo tú, ¿no? Pero claro, que te haya funcionado a ti, probablemente no nos dice absolutamente nada sobre si me ha funcionado a mí. Me atrevo a decir esto, y nos dice nada. Porque, ¿por qué te ha funcionado a ti? Tendríamos que decir. La pregunta sería, ¿por qué te ha funcionado a ti? Es que he hecho la dieta de alcachofa y me ha ido muy bien. ¿Por qué te ha ido muy bien? ¿Cómo sabes que te ha ido muy bien? ¿Qué has medido que te... No, es que tenía más energía. Tenías más energía. ¿Has hecho nada más? ¿Solo has hecho este cambio en tu vida? ¿No has hecho absolutamente nada más? Porque normalmente cuando decides hacer un cambio, no haces una sola cosa, haces muchas cosas. No, también te nada más y además es unos días que iba menos estresado. Ah, vale, y tenías más energía, vale. Muy interesante, ¿no? Entonces, aislar variables es muy complicado en una persona individual porque primero no lo haces, luego discernir del efecto placebo o nocebo es imposible. Porque el efecto placebo es potentísimo. Es que un 30% de los resultados de cualquier ensayo clínico se explican por efecto placebo. O sea, me acuerdo un día que escuché un podcast, antes que hablábamos del origen, ¿no? Yo también escucho muchos podcasts americanos, y escuchaba un podcast de Freakonomics Radio que hablaban de un médico que era muy famoso porque curaba incurables. Pero es que este señor le iba al incurable y le decía, te doy una pastilla de azúcar, esta es una pastilla de azúcar que no hace nada. La gente se la tomaba y se encontraba mejor. O sea, es que el efecto placebo es tan potente que aunque sepas que no funciona, lo sientes. Entonces, ¿cómo vas a discernir tú si lo que estás sintiendo, esa mejora que puede ser perfectamente real, no es fruto simplemente de tu sugestión, ¿no? Que es tan potente? Por lo tanto, necesitas una métrica objetiva. ¿Qué métricas objetivas puedes tener? Pues al final puedes tener biosensores que usas, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho muchos experimentos con el sueño y durante muchos años llevé un anillo Oura, y un experimento que yo hice conmigo y que me dio un resultado inequívoco y contundente es que si yo me tomaba una cerveza menos de 2 horas antes de irme a dormir, mis pulsaciones basales aumentaban 10. Pasaba de tener 52, 53 hasta ahora 62, 63 de ritmo basal de frecuencia cardíaca. Bueno, esto lo haces un día, lo haces 2, lo haces 20 días y cada vez que lo haces aumenta 10 puntos, pues dices, bueno, pues a lo mejor el alcohol para ir a dormir no es muy bueno, ¿no? Uno te puede decir, bueno, que te suban las pulsaciones no pasa nada. Bueno, pues si además esto va asociado, que ya ves que duermes peor, que esto ya es más subjetivo. Pero bueno, pues ya tienes una métrica objetiva que dices, bueno, es que duermo peor, pero es que, ¿por qué puede ser por esto? Bueno, fíjate las pulsaciones, fíjate tu variabilidad de frecuencia cardíaca, cómo ha bajado, ¿no? Analíticas
¿no? La gente está muy de moda ahora las analíticas. Yo del mundo de las analíticas sé muy poco, no me he metido nunca, creo que es complejo, pero al final si estás con un experto, pues otra manera objetiva de medir algo. Lo que pasa es que a veces, perdón que te interrumpa, Oriol, pero claro, es que es tan complicado porque a veces incluso puede haber una aleatoriedad del propio paso del tiempo, o sea, por aleatoriedad o por a saber, por cambios hormonales o por factores que no controlas, puedes tener cambios incluso en métricas, ¿no? Claro, absolutamente, pero mira, hoy empieza el Keto Reto, que durante 4 semanas voy a llevar a un grupo de 150 personas haciendo dieta cetogénica y yo les recomiendo que se compren el medidor de cetonas en sangre. ¿Por qué? Pues porque si tú haces el protocolo y esa mañana te mides, las cetonas están en 0,2, dices, pues no estoy en cetosis. Te mides y estás en 0,8, dices, pues sí que estoy en cetosis. Y dices, ostras, no estoy en cetosis, ¿qué puede haber pasado? Es que esta mañana quería el café y me lo he tomado con leche. Bueno, vamos a probar mañana y saco la leche. ¿Saco la leche? Ostras, sí, hoy he entrado en cetosis. Sí, a lo mejor no solo es la leche, a lo mejor es el momento vital, a lo mejor son 1000 cosas más. Pero igual, tú ya sabes que estás en cetosis. Tienes una métrica objetiva que te dice que estás consiguiendo no es el objetivo final de la dieta, porque el objetivo final de la dieta normalmente la gente es perder peso o recomposición corporal o eliminar algún problema de salud, pero sí que es el surrogate, o sea, es la medición objetivable que se asocia con lo que tú vas a conseguir, ¿no? Entonces, eso es una buena manera. Por eso a mí me gusta la dieta cetogénica en particular, aunque no es la solución mágica para nada, aunque no le va bien a todo el mundo, pero si te va bien, es una dieta que te permite saber exactamente si lo estás haciendo bien de una forma objetiva. Porque fíjate, una dieta de restricción calórica, a lo mejor el resultado final sí que lo ves, pero ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien o no? O te pones a contar todas las calorías que tú consumes, que es complicadísimo, y además las que gastas, que también es muy complicado, y además tienes en cuenta tu nivel de estrés y cómo has dormido y cómo, yo qué sé, 1000 historias más, o en realidad saber si estás en un 20% de restricción calórica o no, tampoco es tan obvio, ¿no? Porque a lo mejor viene de que hayas caminado más ese día o menos, o de que te hayas tomado pues una pieza de fruta o no. En cambio, con la dieta cetogénica tienes un valor objetivo. Entonces, para mí esto es interesante a nivel de experimentación, porque te permite ver cosas objetivas. Otras métricas que pueden ser útiles. Si tu objetivo, por ejemplo, es perder peso, la métrica más obvia es tu composición corporal. Yo, si una persona quiere perder peso, le diría que se hiciera un DEXA antes y después. Y no digo el peso, porque tú puedes perder peso, pero perder masa muscular. Y no quieres perder masa muscular, tú quieres perder grasa. Entonces sería mejor hacerse un DEXA. Si no quieres gastarte los 100 euros que te cuesta un DEXA, mídete la cintura, donde se acumula grasa abdominal, o mídete las caderas, si es una mujer, donde se acumula grasa, la grasa en las mujeres. Y a lo mejor esta será una métrica más objetiva que no el peso, porque el peso, de nuevo, si estás en cetosis has perdido 2 litros de agua porque cuando entras en cetosis eliminas mucho exceso de líquido, pues habrás perdido 2 kilos pero no has perdido nada de grasa. Si has perdido mucho peso pero has perdido masa muscular, tampoco vas por el buen camino, ¿no? Entonces, intentar encontrar métricas más objetivables en general es mucho mejor. Pero luego, dicho todo esto, la pregunta final es ¿y para qué quiero hacer este experimento, ¿no? En realidad, ¿qué información quiero sacar de aquí? Porque realmente para mí es tan importante aislar esta variable y esta otra y saber si es comer lechuga o no comer lechuga, o es que me toque 10 minutos del sol o no me toque 10 minutos, o es esa sesión de 20 minutos que haré, o lo que quiero en realidad yo es estar bien como ser humano y vivir bien, ¿no? Y a lo mejor hasta la visión subjetiva, que tú, no sé, que para hacer un experimento no es la mejor, para tu vivencia personal sí que la es. Y aquí es donde el a mí me ha funcionado, sí que te funciona. A mí me ha funcionado, me funciona a mí. Y si yo hago una serie de cosas y esas me funcionan y me siento mejor y no sé por qué, ¿y qué? Claro. ¿Y qué? ¿Estás mejor? Sí. ¿Pero por qué? Pues no lo sé.
pero estoy mejor. No, es que es placebo. Fantástico. Pues es placebo. Sí, pues mira qué suerte que tengo. Mira, y por esto digo que el biohacking tiene como estas dos partes, ¿no? Que primero, hacerlo bien es muy complicado y que la otra es, ¿y por qué? ¿Qué es tan importante para ti saber si es... Hombre, si eres, no sé, si quieres dedicarte a esto y hacer una cuenta de Instagram, sí que te interesa, ¿no? Pero si lo que quieres es mejorar tu vida en particular, pues haz todo aquello que tiene sentido, que tenga sentido, que sea coherente con lo que se dice. Hombre, no te empieces a beber lejía, porque a lo mejor estás poniendo tu salud en riesgo, pero muévete más, cambia tu alimentación de la forma coherente. Y luego si quieres hacer alguna cosita extra de estas que son un poco más esotéricas, pero que tú las pruebas y te van bien, pues adelante, fantástico. Sí, lo que pasa es que a veces hay algunas cosas que son complicadas, por ejemplo, cuando, no sé, quieres introducir algo que supuestamente te reduce el riesgo de tener alguna enfermedad por ejemplo, yo quiero tomar la decisión de si tomo omega 3 o no, si compro el suplemento o si compro biglicinato de magnesio para dormir mejor. Vale. Cualquiera de estos dos. Fantásticos ejemplos. Me lo compro, o sea, yo más o menos miro la evidencia científica y veo que daño no me va a hacer, no es beber lejía, ¿no? Es algo que puedo probar, ¿no? Y empiezo a tomar omega 3. Me puedo preguntar, pongamos que mis analíticas ya están bien antes, es una cosa más preventiva, ¿no? A largo plazo. Me puedo preguntar, ¿noto algo? No noto nada. No notas nada. ¿Cómo decides si sigues gastándote dinero en suplementos o no? Bueno, aquí yo aplicaría, ya lo has hecho tú, pero si lo vamos a formalizar, primero aplicaría una matriz de coste-beneficio. ¿Qué me cuesta hacer esto y qué beneficio hipotético estoy sacando de aquí? Si tu economía te permite gastarte el euro diario que te va a costar la suplementación de omega 3, bueno, pues tómatelo, ¿por qué no? A ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de una cosa que tiene mucha evidencia científica, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando de una cosa muy esotérica, ¿eh? Hay mucha evidencia científica que el omega 3 va bien, vale, muy bien. ¿Vas a notar nada? No vas a notar absolutamente nada. Pero bueno, ¿qué coste tiene? ¿Económicamente te lo puedes permitir? Hazlo. ¿Qué riesgo tiene? El consumir omega 3, hay algún estudio que demuestra que un exceso de omega 3 hace fibrilación, ¿no? Sí, hace algún problema de fibrilación o la coagulación de la sangre es un poco peor, pero es muy anecdótico, dosis muy altas, por lo tanto riesgo muy bajo. Bueno, coste asumible o bajo, riesgo bajo, evidencia científica alta, hazlo. ¿Por qué no? Luego tienes que pensar que casi todas las intervenciones que hacemos en la vida, sus resultados no los vemos mañana, los veremos al cabo de 20 años. Si tú entrenas cada día, no es para estar mañana mejor. Al revés, si tú entrenas hoy, mañana estás más cansado, estás peor. Pero dentro de 20 años estás mejor. Entonces, aplica la regla de efecto compuesto, ¿no? Entonces, todas las cosas que hacemos, en general pasa esto, las cosas malas tienen efectos beneficiosos muy a corto plazo y malos a largo plazo, las cosas buenas en general a corto plazo acostumbran a ser desagradables y van bien a largo plazo. Entonces, bajo este criterio, pues hace esto. Bisglicinato, y lo mismo, la gente se lo toma, yo tomo el bisglicinato de magnesio y hoy duermo de puta madre. El otro día hablaba con uno, yo pago la wifi cada día y duermo súper bien. Digo, bueno, vale, pero ¿es la wifi realmente lo que te está haciendo dormir bien? ¿O es tu creencia de que tener la wifi encendida te hace dormir mal? ¿No? ¿Te cuesta mucho apagar la wifi? No, es muy fácil. Aprieto el botón y la apago. Pues bueno, pues no, ya está. No, pues no pasa nada, pues lo haces y coste cero, riesgo cero, beneficio, pues bueno, tu beneficio percibido pues está bien, pues adelante, ¿no? Al final, para asumir riesgos más altos, los beneficios tienen que ser más altos. Para asumir costes más altos, los beneficios tienen que ser más altos. Te pongo un ejemplo de este estilo. Una cosa que tiene un coste relativamente alto y un riesgo no negligible, una colonoscopia. Yo en cierto momento me convencí de que iba a hacerme una colonoscopia, que es un proceso que es, primero tienes que estar 2 o 3 días haciendo un ayuno, tómate unas cosas que estás toda una tarde yendo al baño para purgar todo, luego te vas al ambulatorio, te hacen una anestesia total, que cualquier anestesia tiene su riesgo, te meten un tubito por el culo y sales y ese día estás un poco atontadito. Bueno, no es una cosa sencilla, pero
¿Cuál es la implicación de una colonoscopia? Que si tú te haces una colonoscopia, te encuentran un pólipo, te lo sacan y problemas de cáncer de colon se han ido. El cáncer de colon es un cáncer que es de los más mortales, que es absolutamente evitable. Siempre te haces una colonoscopia cada 3 años o cada 5 y ya está. Bueno, para mí el coste que supone la colonoscopia ante el riesgo potencial de un cáncer de colon es una cosa, para mí personalmente, un no-brainer. Pero yo tengo una mutua y no me cuesta mucho, no me cuesta dinero. Si tuviera que pagar 2.000 euros para hacerlo, a lo mejor me lo pensaría. Entonces a lo mejor el coste ya no sería nada alto, porque diría, bueno, ¿cuál es la incidencia de cáncer de colon? Pues estamos al 5%, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Como todo, cualquier intervención que hagas le tienes que aplicar esta regla. Si el coste y el riesgo son altos, tienen que ser beneficios muy potentes. Y si no, muy seguros. Y muy seguros. No, bueno, porque el tema es el riesgo. Si tienes que estar muy convencido. Bisglicinato, de nuevo, si no te importa gastarte lo que cuesta, que es caro, y te lo tomas y tu percepción es que duermes mejor, pues va, tómatelo, ¿por qué no? ¿Será esto o no será esto? Bueno, si quieres dormirte con pastillas, tómate un medicamento. Porque hay una cosa que esto es así. Si los suplementos son suplementos, es porque no tienen efectos muy potentes. Cuando tienen efectos muy potentes se llaman medicamentos. Correcto. Sí. Entonces, cualquier suplementación que te digan, hay algunas excepciones, pero casi cualquier suplementación que te digan, no esperes maravillas de ellas. Porque si no, estarían catalogados como medicamentos y más regulados. Sí, de hecho yo comparto mucho esto que dices mucho tú en el podcast, de que al final los suplementos es el grano de arena de encima de la pirámide. O sea que puede ayudarte, sí, pero seguramente, o sea, también los podrías quitar y si lo otro lo cumples, en líneas generales vas a estar bien. Sí. A ver, a mí me gusta tomar suplementos. Yo me tomo omega 3 y ahora estoy tomando el de Dani Ciscar porque lo conocí, pensé que era un buen producto y lo estoy probando. Pero claro, yo ya hago muchas cosas. O sea, y de nuevo, yo me dedico a esto. Entonces yo estoy ya en el punto de rizar el rizo rizado porque al final algo más se me tiene que ocurrir, ¿no? Porque si no me aburro. Pero si una persona me viene y no está moviéndose, por ejemplo, en el Keto Reto, yo tengo prohibido hablar de suplementos hasta la segunda semana. Y hoy lo he dicho en el primer vídeo, digo, que nadie me pregunte nada de suplementos esta primera semana, porque es que es distraerse. Tú no tienes, o sea, el suplemento no te va a cambiar nada. Tú tienes que adaptar tu alimentación, tu estilo de vida, todo el deporte que haces, cómo duermes. Cuando esto lo tengas bien, hablemos de suplementos. Si tienes un problema de salud y vas a un terapeuta, te puede ayudar con suplementación terapéutica, pero no la uses como un greenwashing, de nuevo, ¿no? Que la gente la usa como un greenwashing. No, es que yo como me tomo omega 3, pues ya lo tengo solucionado. Pues, ya ves que estoy un poco punky, ¿eh? Sí. Uriol, nos ha volado el tiempo porque, bueno, quería preguntarte una cosa más, pero no va a dar tiempo porque... A ver, pregúntame una cosa. Bueno, te la puedo preguntar y pasar un poco, o sea, sin entrar mucho, ¿vale? Y ya cerramos la entrevista. Porque en un momento has mencionado, lo que pasa es que como estábamos en este tema y no querías saltar a otro, pero has mencionado este tema de que a veces pruebas terapias, digamos, que abordan la salud desde puntos de vista menos normativos o que tienen menos evidencia científica y si te funciona, pues bien, ¿no? Y la verdad es que yo hace años era más reacio a este tipo de terapias, pero he probado varias que me han sorprendido mucho. Y claro... Sí, esto es un tema que siempre le doy muchas vueltas a la cabeza porque digo, ¿por qué existen cosas que tienen un impacto tan grande en algunas personas pero luego no se pueden demostrar con la ciencia, ¿no? Y voy a poner solo un ejemplo para aterrizarlo de los muchos que tendría, pero por ejemplo, una vez fui a un osteópata, que de hecho tengo muchos amigos fisioterapeutas que dicen, no, esto de que te toquen las vísceras, esto como no tiene respaldo científico, ¿no? Y llevaba mucho tiempo con dolor de cuello y me dijo, no, es que no tienes alineadas las vértebras. Y como que me rascó un poquito aquí, pero nada, no fue algo brusco, sino que empezó como a rascarme así y de repente empecé a sentir como que el diafragma se liberaba, empezaba a respirar de otra manera, no sé. Y bueno, me estuvo como tocando también las vísceras y salí de ahí, pero pletórico, respirando como casi, no sé, como si estuviese un poco drogado casi, súper contento, feliz... Se me habían ido los dolores. Pero es que me has ido a poner un ejemplo. Yo creo que la osteopatía sí que tiene mucho respaldo científico, ¿no? O sea, la verdad es que... Bueno, quizá la osteopatía está en el límite, pero no sé, por ejemplo, Alex Fiol,
Alex Fiol, sí, ¿lo conoces tú? Sí, fui. Mira. Escuché Es el podcast. es mi terapeuta. Pues escuché el podcast que hiciste con él y me generó mucha curiosidad. Dije, ostras, voy a probarlo. Y no hice muchas sesiones porque como que fui más a tratar algo concreto, hicimos 4 o 5, pero por ejemplo ahí pues esto de que de repente me hiciese como cosas muy sutiles, pero que ocurriesen a nivel emocional, Sí. liberaciones enormes. Yo lo que hace Alex Fiol no lo entiendo, es como un poco ese. Para mí ha sido, sí, es mi terapeuta de referencia. Yo cuando tengo un problema me voy a Alex, además ya nos conocemos desde hace tantos años que ya es como, Alex, ¿qué te pasa? Va, ven aquí, vamos a arreglar, va, pero ya no vengas más, ya no. Y hace magia. Sí, hace magia. No, yo no puedo explicarlo de ninguna manera. No. La magia siempre ha sido aquello que la ciencia no era capaz de explicar en ese momento. Que no se pueda explicar ahora no quiere decir que no se pueda explicar en muchos años. Yo creo que tenemos la falacia de que nos pensamos que sabemos mucho y en realidad sabemos muy poco. Porque el gran desconocido es no solo lo que no sabemos que no sabemos, sino todo aquello que no sabemos que no sabemos. Esto es el gran vacío. Hay grandes preguntas existenciales que no se han respondido. Nadie ha sido capaz de entender qué es la conciencia. Justo el episodio que publiqué ayer va sobre eso. O sea que... Y estamos en la base de toda nuestra experiencia vital está basada en la subjetividad en la que vivimos y no somos capaces de explicar esto. Entonces, que a mí algo científica hoy en día no esté demostrado científicamente no quiere decir que no sea real. Y esto yo creo que hay un libro muy interesante que no me lo he leído, pero me he escuchado el podcast que lo cuentan, que se llama The Blind Spot, que es de un astrónomo que habla justamente de esto, ¿no? De la arrogancia científica actual, de que esta visión de que si no está demostrado por la ciencia es que es falso, de ignorar las experiencias subjetivas y darle el valor, cosa que es otra tontería, porque al final todo lo que vivimos nosotros es una experiencia subjetiva y a mí me es igual que la ciencia me diga que tal cosa funciona. Si yo lo pruebo y no me funciona, pues a mí me importa un bledo, porque a lo mejor yo soy de ese 1,01% de la población, de 0,01% de la población que no le funciona eso. Entonces a mí me es igual que el estudio diga que sí. Es estadística. Claro, es estadística, exacto, es estadística. Entonces, claro, la ciencia, ¿qué pasa? Que la ciencia es un método de conseguir conocimiento que para mí es lo mejor que existe. No hay nada que supere la ciencia actualmente, pero que como todo tiene sus límites y cada vez vivimos en sistemas más complejos. Lo más fácil a descubrir ya se ha descubierto. Todo lo que queda por descubrir es que es complicado descubrir. Casi todas los problemas que tenemos hoy en día ya no son problemas de una sola disciplina, son multidisciplinares. Empiezas a encontrarte situaciones donde se mezcla se mezcla la fisiología con la física de las ondas, con 1000 historias más, ¿no? Entonces requiere de conocimiento más complejo, es más difícil aislar variables. Por lo tanto, tenemos que saber que el conocimiento científico actual tiene sus límites, que estamos encontrando nuevas herramientas para solucionarlos y cada vez hay herramientas más potentes y van a salir y a ver si hacen cosas maravillosas. Y tenemos unos telescopios en el espacio que son capaces de medir las vibraciones gravitacionales, que son cosas tan sutiles que hacemos virguerías increíbles. Entonces, no tengamos prisa, hay cosas que ya las descubriremos. Luego, sinceramente, yo creo que yo, por ejemplo, con Alex Fiol, yo no descarto que sea una cuestión puramente de sugestividad mía, de sugestión mía. Yo sé que si voy a Alex, saldré mejor, porque me ha funcionado, no sé qué hace, pero a mí me funciona. Yo voy allí pues muy convencido y además creyéndome que saldré mejor. Seguramente solo esto y ya es uno de los factores más importantes. Pero es que me es igual. Es que me es igual porque me funciona. Si vas a un sitio, siempre que vas sales mejor porque exacto, no seguirías, ¿no? Exacto. Es que no, es real, es igual. Me importa un bledo. A mí me funciona y no me hace ningún daño. Entonces, ¿por qué hay veces que intentamos buscar primero... Tenemos que saber lo que sabemos y lo que no podemos saber. Sabemos que hay cosas que no sabemos y luego
que hay cosas que simplemente no es importante a nivel de experiencia subjetiva individual de cada uno saber si eso es real o no. Porque si tú te funciona y se terminó. Entonces, yo creo que este punto. Y luego, aquí es donde hay el gran peligro, que es que aquí te pueden colar cualquier cosa, ¿no? Porque dicho esto, yo no quiero decir que, es que de nuevo, a mí me funciona, te funciona a ti. Y por lo tanto, a ti como individuo, totalmente respetable, haz lo que quieras. Pero no puedes extrapolar a nadie más. Y luego, hoy en día tenemos un auge de la pseudociencia y de curanderos y de gente que con este vacío científico que ha quedado, porque por esto que hemos dicho de la soberbia científica, de los límites que tiene la ciencia, pues hay gente que lo está rellenando con cosas que simplemente son mentira. Entonces, discernir esto es muy complicado. Este es el trabajo que tenemos tú y yo cada día, ¿no? Sí, Cuando estamos es complejo porque de una persona que a lo mejor se está aprovechando para ganar dinero de algo que es mentira a una persona que a lo mejor tiene una capacidad de intuición muy buena y está haciendo algo que es tan complejo que la ciencia no puede mostrar, a veces puede haber una línea que es difícil desde fuera de discernir. Exacto. Pero a mí esto me maravilla, espero que en el futuro se sepan más cosas. Yo estoy convencido de que tiene que haber algo, o sea, que el propio efecto placebo, que no es solo eso, sino que también el haber ido a más cosas así y tú estar abierto a la experiencia y haber experimentado este tipo de cosas, como que de alguna manera, pues, yo qué sé, por ejemplo, los nervios que tenemos, siempre me lío, aferentes, o sea, los nervios sensitivos, cuanto más atención les prestas, más los refuerzas. Por ejemplo, cuando tú practicas meditación, si practicas mucha meditación para sentir tu cuerpo, lo sientes más, ¿no? Refuerzas estas conexiones neuronales. Entonces también estar más conectado con tus sensaciones, con las emociones, desarrollar como esta autopercepción, seguramente haga que sea más fácil que te funcionen ciertas cosas, que a lo mejor a otra gente que no, o la predisposición a liberarte emocionalmente. Hay gente muy cerrada, que tiene las emociones muy bloqueadas. Pero al final fíjate que estás racionalizando esto. Y aquí es el punto, es un mensaje complejo, ¿eh? el que estoy dando es un mensaje que no es el blanco y negro tradicional. Lo que estoy diciendo es, cuando tú vas a analizar un conocimiento y quieres saber si eso es cierto o no cierto, tienes que aplicar un criterio concreto. Cuando tú vas a analizar lo que te funciona a ti, es otro completamente distinto. Lo que te funciona a ti, te funciona a ti. Y ya está. Y en realidad no hace falta darle más vueltas de la cuenta, más allá de que no te estén engañando, de que no, al final de que no, o sea, que te creas que te funciona y no te funcione, ¿no? Pero luego cuando la intentas analizar por fuera, entonces tienes que usar criterios concretos. Entonces, racionalizar no es que a mí me funciona porque yo tengo más sensibilidad o porque es que al final sí o no, pero no hay ninguna manera de demostrarlo. Al final te puedes montarte una película muy grande y no hay ninguna información real allí que te puedas decir. Para hacer este tipo de estudios, entonces necesitas datos. Pues, ¿por qué a ti te funciona y a mí no me funciona? Pues entonces tenemos que hacer un buen estudio, caso control, analizar todas las variables que sean necesarias, tener un tamaño muestral suficiente, y entonces a lo mejor sí que podemos decir, la gente que ha hecho 20 años de meditación, cuando hacen terapias tal, tienen un índice de éxito mucho mayor que otro. Pues a lo mejor sí que hay una cosa allí. Pero para hacer esto tienes que tener este estudio. Sí. Lo planteaba como... O sea, no porque a mí me funciona, sino porque podría ser que hay gente que le funcione y gente que no, como una hipótesis a verificar. Claro, pero son hipótesis que las dices, pero no puedes verificarla. Habría que hacer un ensayo clínico. Exacto, entonces sí. Aquí es donde yo, para tener una conversación de sobremesa, está muy bien, ¿eh? Estás tomando el café. Claro que sí, ¿no? Pero si queremos ser un poco rigurosos, es donde tenemos que vigilar. Yo tengo esta visión un poco dual, ¿no? Cualquier conocimiento que me llegue de fuera, le aplico un criterio concreto. Si esa persona me dice, a mí es que me va muy bien, le digo, qué bien, fantástico. Entonces no necesito ningún criterio ni nada. Pues si tú te va bien, pues fantástico, maravilloso y mucha suerte. Y qué suerte que lo has encontrado. Es que suerte. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero es que tampoco en realidad no me importa. Porque si te funciona, ya está. Ya hemos conseguido el objetivo que teníamos. Sí. Bueno, Oriol, creo que ha sido una entrevista un poco ecléctica porque
Claro, era difícil, ¿no? Porque al final cuando traigo a alguien para hablar un tema, traigo normalmente como, digamos, a un experto en ese tema o a alguien que está muy enterado, pero claro, tú también, yo te he seguido el podcast y al final has bebido de muchas fuentes, de muchos temas distintos, pero bueno, yo creo que hemos fluido bastante bien y ha sido una buena conversación. Yo me lo he pasado muy bien también. Muchas gracias. Gracias a ti por venir al trozo y nada, espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Un placer.